El concepto de ser humano de Julián Marías es sumamente complejo. Deriva del concepto orteguiano de vida, la propia vida de cada uno. Lo primero que destaca es la vida humana como realidad radical. Comienza deslindando lo que no es meramente un hombre, ni simple animal biológico, ni simplemente o espíritu. Las dicotomías deben ser superadas más allá de la reclusión en la subjetividad o la exterioridad del organismo. Nada se opone a que situemos al hombre en su puesto dentro de la biología y hasta en el cosmos. La cuestión es que el hombre es una realidad que encuentro dentro de mi vida. El hombre es una realidad que yo me encuentro entre otras, en el ámbito o área de la realidad radical que es mi vida. Mi vida incluye al concepto de hombre. Es el hombre teórico o abstracto. Pero más aún, mi vida también acoge en su seno el mismo cosmos físico. Sin embargo, mi vida no se reduce al cosmos. Todo lo que encuentro aparece en mi vida, que es la realidad radical que yo soy. Por ello, los hombres son realidades radicadas. Según esta manera de ver las cosas, el hombre sería el animal que tiene una vida humana. Este ser animal queda dentro de mi vida humana, mi propia biografía. Si profundizamos más, encontramos que somos esencialmente una estructura de la vida humana. El capítulo 10 estudia esta estructura humana, que la podemos ir conociendo a partir del análisis de mi vida. Esta estructura es una teoría o interpretación, pero fundada en la realidad de mi propio vivir. Es la condición de posibilidad de mi propia vida, una estructura necesaria y por tanto universal, es a priori. Inmediatamente Julián Marías se desmarca de Heidegger, al menos según su propia interpretación. La Dasein-Analytik no usa la razón vital, desconocida de Heidegger. Y seguidamente nos indica que el Dasein no es realidad radical. No queda claro hasta qué punto es verdad la percepción de Julián Marías cuando analiza a Martin Heidegger. Nuestro autor pasa a fundamentar su concepto de ser humano en la archiconocida tesis de Ortega: yo soy yo y mi circunstancia. Esta frase está llena de sutilezas y dificultades. Intentemos ahondar un poco sobre ellas. Yo, en mayúsculas, es la vida humana mía, que ahora está aconteciendo. El yo, en minúscula, es el quién, proyecto, pretensión o programa vital. Sería el conjunto narrativo que yo soy, con el que autodefino mi identidad personal, mis pretensiones, objetivos, anhelos. Y como ya ha sido dicho, el conjunto de mi programa vital. Es la narración biográfica de mí mismo hacia el pasado y el futuro. Este yo, como unidad de lo lingüístico, emocional y desiderativo, se construye sobre el telón de fondo de mi propia vida, pues la vida mía también recoge lo que llamamos mundo. La separación cartesiana entre mundo y yo con minúscula, sería ilusoria. Por ello, páginas más adelante afirma que en el mundo, por ser mundo, existen las cosas perspectivamente. Yo y el mundo somos recíprocos. Y pasa a continuación a identificar circunstancia o mundo como un estar literalmente fuera de mí. Entonces mi naturaleza es la unidad psicofísica. Mi cuerpo y psique, realidad psicosomática. Notemos que es mí y no la naturaleza. Esta naturaleza mía es aquello con lo cual hago mi vida. La vida que yo soy se vale del cuerpo y del pensamiento para poder vivir. Por ello, la vida radical mía incluye el cuerpo-pensamiento, mi naturaleza.
lo que antes se ha llamado yo en minúscula. Repito, por ello la vida radical mía incluye el cuerpo-pensamiento, mi naturaleza, lo que antes se ha llamado yo en minúscula. Finalmente queda la circunstancia o mundo como un fuera de mí, entendiendo este mí como fuera de mi yo en minúscula, pero a la vez perteneciendo a mi yo en mayúscula, que es mi vida, realidad radical. Con suma nitidez, Julián Marías distingue entre la estructura analítica de la vida humana y la estructura empírica. La estructura analítica de la vida humana son las condiciones de posibilidad formales que subyacen a todos nosotros. Bajo ese abanico de posibilidades yo elijo y proyecto. En este sentido, este abanico sería la encarnación o corporeidad de esa vida humana y por tanto su sensibilidad, su mundanidad, su temporalidad, su carácter de futurición o anticipación imaginativa del futuro, su condicionamiento, su socialidad. Esta estructura analítica de la vida humana estaría muy cercana a la analítica del Dasein de Heidegger. Sin embargo, son condiciones antecedentes generales que deben concretarse, según Julián Marías, en unas estructuras empíricas que son las que permiten que tengamos una biografía personal. Primeramente explica la noción de idiom, propium, propio de Aristóteles, para desarrollar su concepto de estructuras empíricas. Entre lo esencial y lo occidental encontramos las propiedades propias del hombre que, aunque no constituyen su esencia, coinciden con los límites de la especie hombre. Sin embargo, nuestro autor cambia el sentido sustancialista del idiom para darle un carácter de estructura, implicada de estabilidad y cambio al mismo tiempo. Esto se aclarará mejor más adelante. La estructura empírica del ser humano no es un conjunto de notas que inhieren sobre sustancia aristotélica. Nuestras estructuras empíricas están insertas en nuestra vida personal y todo ser humano presenta también tales estructuras. Pero los seres humanos no somos entes en el sentido aristotélico, somos realidades radicales que vivimos. Por ello, nuestro autor nos indica que tal estructura empírica tiene un cierto apriorismo no trascendental, sino como forma personal que se repite en cada uno de los seres humanos. Nuestra vida humana tiene otro ingrediente, la circunstancialidad, la cual incluye el mundo como tal. Mundo, circunstancia, nos rodea. Pero a la vez forman parte de mi vida. Esa circunstancialidad humana es corpórea, o si se prefiere, la vida humana está encarnada. Cada uno de nosotros tiene su propio cuerpo con el cual hace su vida. Nuestra circunstancia tiene también una dimensión corpórea, es decir, mi cuerpo, como realidad encontrada en unidad con mi psique, forma parte de mi circunstancia. Esta corporalidad fue nombrada anteriormente como yo en minúscula. Yo estoy en una circunstancia corporal y mundana. La circunstancia es capaz de unir y a la vez separar lo corporal y el mundo. El concepto de circunstancia recoge el aspecto corporal y mundano y a la vez los diferencia. El enfermo tiene una circunstancia corporal, el sano otra. Es sumamente atractivo este paisaje que nuestro autor pinta, un conjunto de estratos dentro de la vida, aunque estratos sin cortes fijos, sino formas dinámicas que prenden unas en otras. Sigamos su recorrido. Habíamos descrito un fondo general que es nuestra vida, realidad radical. Después en ella surgía nuestra peculiar estructura general, cercana al Dasein heideggeriano. La concreción aumentaba en lo que Julián Marías llama estructura empírica de la vida humana. Es mi horizonte sensorial, que evidentemente no debe ser entendido en forma psicologista. Este horizonte sensorial es ampliado por la tecnología. El instrumental de observación produce una ampliación de nuestro horizonte sensorial y en ese instante también se amplía nuestra propia vida, el mundo vivido.
acontecen cambios estructurales que transforman nuestra estructura empírica. En este sentido, la edad modifica nuestra manera de vivir la totalidad de la vida humana. La edad es parte de esa estructura que permanece en el cambio y que constituye nuestro yo. Es algo así como un existencial de Heidegger, pero precisado y planteado desde la vida mía. Otras determinaciones de mi vivir son: su estructura credencial acontece empíricamente con un tipo y contenido de creencias. Otro tanto sucede a la proyección, la estimación, los esquemas de la preferencia, los placeres, etc. Son rasgos que pertenecen a nuestra idiosincrasia empírica. Que permanecen mejor dicho, son rasgos que pertenecen a nuestra realidad empírica. Son estructura empírica que permanecen a pesar de los cambios. Por ello, el hombre no es naturaleza, pero tiene naturaleza. El ser humano no es naturaleza, no es una cosa aristotélica. Sin embargo, yo, como realidad radical, tengo una naturaleza, tengo un cuerpo y vivo en el mundo. Este cuerpo y este mundo son constitutivos de mi circunstancia, de mi situación vital. Si se quiere, tiene que habérselas con una naturaleza que lo envuelve y que en esa medida es suya. Tengo una naturaleza física, mi cuerpo, y además tengo una naturaleza física que me envuelve, el mundo. Esto nos permite entender lo que es el hombre, el conjunto de las estructuras empíricas con que se nos presenta la vida. No es por supuesto la realidad radical, esta es mi vida, tampoco coincide con la vida, sino que es la forma concreta de la circunstancialidad. El hombre es el conjunto de estructuras empíricas, la forma concreta de la circunstancia Repito, el hombre es el conjunto de las estructuras empíricas, aunque todo ello aconteciendo en mi vida. En este sentido, debo hablar de nuestra edad, sexo, creencias personales, nuestros valores, deseos y preferencias. Lo que es un hombre concreto a nivel formal empírico es su edad, sexo, deseos, creencias, etc. Yo soy como un individuo, un varón de 41 años con determinados deseos y creencias. Estas determinaciones mías constituyen mi yo, mi carácter o idiosincrasia. La formalidad de estas estructuras permanece. Lo que cambia son las determinaciones internas a ellas. Es sintomático el ejemplo que introduce después del vector para explicarlo. El hombre es la forma concreta de la circunstancialidad. Por decirlo así, una cierta aceitas escotista vitalizada, salvando a la distancia evidentemente, superando el sustancialismo aristotélico. Porque es circunstancial mi edad, mi sexo, mis deseos y pensamientos. Son circunstanciales, pero son a la vez estables como formalidad mía, que no debe entenderse desde el punto de vista trascendental. Este magma de deseos, pensamientos, edad, sexo, cuerpo y psique en suma quedan englobados bajo la realidad radical que es mi vida. La antropología es el campo de estudio de mi ser hombre, como conjunto de aspectos formales que acabo de indicar. La metafísica estudia la máxima generalidad de lo que es la vida misma como realidad radical. En el capítulo 11 comienza explicando el verbo estar. Este verbo nos permite no caer en la cosificación. El verbo ser tiene mucho de Parmenidio. El estar ofrece una dimensión más originaria de la realidad. Un ejemplo lo pone bastante claro. Quizá Ofelia es pálida, decía yo, pero no puede ser sino la real, la mujer que está pálida. Hay entidades que son como las realidades matemáticas, sin embargo el aspecto dinámico de la realidad se recoge mejor a través del verbo estar, entendido como un permanecer y a la vez cambiar,
fuera de toda interpretación actualista que lo reduce todo a mero devenir. El estar está hecho de duración, es un entorno temporal. La estructura de mi estar es dinámica, es biográfica. Todos estamos en una situación vital, estamos instalados en esa situación. La instalación en la que estoy no es puntual o instantánea, me permite estar viviendo. La instalación es unitaria, pero no simple, es pluridimensional. Se articula en una estructura. No olvidemos que la estructura no es algo que sobreviene o se añade a los ingredientes, sino como lo formuló Ortega en 1914, estructura es igual a elementos más orden. La instalación pertenece a la estructura empírica. La instalación es todavía más concreta que la estructura empírica, una idiosincrasia más fuerte que la idiosincrasia misma de la estructura empírica. Ningún análisis puede agotarla, diríamos que está dada, encontrada como algo que hay. Esta instalación desde la cual vivo está siendo, es un acontecer dinámico. Las formas de la instalación mía están interconectadas. Ese sistema general de la instalación es en diversas dimensiones: espacial, físico, biológico, psicológico, social, histórico, etc. La instalación pertenece a mi vida y por tanto biográfica. Por ejemplo, yo estoy instalado en una lengua, en mi sexualidad, en una clase social. Así surge el concepto de la estructura vectorial de la vida. La instalación está llena de tensiones entre ideas, emociones, etc. Sin pararme estoy instalado. La instalación es un sistema de proyecciones y tensiones de diferente dirección e intensidad. Es lo que llamo la estructura vectorial de la vida. Este campo vectorial continuamente va reequilibrándose, pasando de un equilibrio a otro. Es análogo a un cohete de feria lanzado hacia arriba que se va dispersando en innumerables trayectorias. Ese cohete inicial representa la vida y las trayectorias son las dimensiones de mi instalación. Ese cohete inicial representa la vida y las trayectorias son las dimensiones de mi instalación, mi lengua, sexo, etc. En sentido estricto debemos decir que el cohete es la vida propia, las tres primeras trayectorias son la estructura empírica y las trayectorias últimas son las dimensiones de instalación vital. Lo que se representa vectorialmente como suma de vectores son en nuestra vida las dimensiones vitales. Son las dimensiones vitales. Como por ejemplo el deseo. Todo deseo es abarcador y envolvente, pues siempre estoy en un ámbito de deseos. En este campo vectorial de deseos y pensares las cosas aparecen con un sesgo. El concepto de estructura vectorial es el reverso del de instalación. El concepto de estructura vectorial queda identificado como algo más concreto que el de instalación. Por ejemplo, yo puedo estar instalado en una lengua, pero mi estructura vectorial es la idiosincrasia última intransferible de mi forma peculiar de hablar y escribir. Esta idiosincrasia mía en el uso del castellano es una estructura vectorial, una forma peculiar que yo tengo. Esta formalidad es dinámica pero estable al mismo tiempo, y todo surge en mi vida de la hora, proyectada a la vez hacia el pasado y el futuro, en mi realidad radical. Mi realidad es mi realidad radical.
El concepto de ser humano de Julián Marías es sumamente complejo.